Buenas noches, queridos alumnos del primer año de Ciencia de la Educación. Bueno, eh, iniciamos hoy nuestra clase de matemática, el desarrollo de las unidades. Nuestro programa trae en la unidad 1 trabajar con los conjuntos numéricos. Tienen que saber de que hay varios conjuntos numéricos. Entonces, ese es el nombre de la unidad, conjuntos numéricos. Dentro del conjunto numérico tenemos que ver un poquitito lo que son números naturales, enteros, racionales, irracionales. Pero de estos cuatro, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar exclusivamente con los números racionales. Eso es lo que pretende la unidad 1, trabajar con los números racionales. Dentro de los racionales, acá hay un desglose, digamos. Tenemos que ver su concepto, notación fraccionaria, notación decimal, clasificación de fracciones, gráfico de fracciones, operaciones con fracciones, todo eso, hasta llegar a aplicar en situaciones problemáticas. Entonces, todo esto es lo que nos pide en la unidad 1, que nosotros vamos a tratar de desarrollar por lo menos la mitad de lo que pide la unidad 1 y en la próxima clase entonces completar esta unidad 1. Entonces empezamos con los conjuntos numéricos. Ustedes pueden también investigar por su cuenta en internet. Hay muchísimas informaciones sobre sobre los conjuntos numéricos. Información sobre números naturales, enteros, ¿verdad? Yo les hice un resumen acá, ustedes pueden leer de cada tipo de conjunto, una pequeña lectura y ustedes van a poder comprender los números naturales, que se usa para contar, que se aprende ya de los primeros grados, inclusive en jardín creo que ya se empieza a utilizar los números naturales. Los números enteros, que ya habla de positivos y negativos. Los números enteros ya entra a trabajar con los negativos, positivos y el cero. Acá está bien ilustrado los números enteros. El cero está en el medio, los negativos están a la izquierda, los positivos están a la derecha. Estos positivos son los naturales, que sí que los números enteros es la ampliación de los números naturales. Los naturales están a la derecha, entonces se le amplía a la izquierda y tenemos los negativos. Y los naturales que están a la derecha consideramos positivos. Entonces, el conjunto de los enteros es un poco más amplio. Ya se usa para más cosas, por ejemplo, para identificar acontecimientos del tiempo. Se considera acá en el cero la aparición de Cristo, por ejemplo. Todo lo que ocurrieron antes de Cristo, negativo, y todo lo que ocurrieron después de Cristo, por ejemplo, positivo. Entonces, hay muchas situaciones que yo puedo representar con los números enteros que ustedes pueden investigar también y tener bien claro lo que son números enteros. Después, nosotros vamos a ver los números racionales. Los números racionales ya es un conjunto mucho más amplio. Dentro de los racionales, yo ya tengo los naturales, tengo los números enteros, acá entra ya las fracciones, entran los números decimales. O sea que cuando hablamos de números racionales, hablamos ya de un conjunto muy grande que tiene infinitos elementos. Ahora, ¿por qué dentro de los racionales tengo también el natural? La definición dice que número racional es toda aquella cantidad que yo puedo representar con fracciones o como cociente de dos enteros. Entonces, todo lo que yo pueda convertir en fracción es un número racional. Por ejemplo, el número 7 es un número natural, pero puedo convertir en fracción. Le pongo 1 y ya es una fracción. Este ya es un número racional. El número negativo 3 es un número entero, pero puedo convertir a racional. Le puedo poner también denominador 1 y ya es una fracción. Por eso que los naturales forman parte de los racionales. Y los enteros también forman parte de los racionales. Cualquier fracción, por ejemplo,
2 tercios, 5 séptimos, todos estos son números racionales. Y aparte los naturales, los enteros también. Cualquier decimal que ustedes tienen, si pueden poner en forma de fracción, ese decimal también es un número racional. Entonces, tenemos que tener claro que el conjunto de los racionales es un conjunto muy grande. Entonces, entra toda la cantidad que se puede representar como fracción. Si yo no puedo representar como fracción, entonces va a ser un número irracional. Entonces, los irracionales, un número irracional es un número que no puede ser expresado como fracción, dice. Cuando no se puede, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, si ustedes buscan con su calculadora, tiene una parte decimal que no se repite. No se repite en forma ordenada. Entonces, este es imposible y tampoco tiene fin su número decimal. Este es un número que no puedo pasar a fracción. La mayoría de los números que tiene raíz cuadrada de 3, de 2, de 5. Pi también es un número irracional. Este no termina en 3,14. Este tiene infinitas cifras. Entonces, también es un número irracional. Y acá puse este para que ustedes vean que si el decimal, por ejemplo, tiene 0,35, 35, 35, este tiene tiene cifras que se va repitiendo en forma ordenada. Esto, por ejemplo, si se puede pasar a fracción, entonces va a ser otra vez un número racional. Todo lo que se puede convertir en fracciones es un número racional. Cuando no se puede pasar a fracción es irracional. Entonces, con eso terminamos el primer video de hablar un poquitito de los diferentes conjuntos de números. Ustedes pueden investigar un poco más para tener mejor el panorama de los números, de los conjuntos de números que tenemos.